¿Cuál es el sentido de la vida? Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha estado preguntándose esa misma pregunta. A lo largo de los años, grandes pensadores, desde Sócrates a Carl Sagan, desde Aristóteles a John Lennon, han estado preguntándose esa misma pregunta, dedicando su vida entera a encontrar la solución. Nos encontramos en el Instituto Guías Politécnico en plena Sevilla. Aquí pretendemos intentar encontrar la solución, la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? Marcos, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida. El sentido de la vida. A ver, el sentido de la vida así como tal es muy complicado que yo te diga así en un momento para que tu cabeza lo comprenda. O sea, tu cabeza no es capaz de contener dicha información. La mía sí, porque yo soy un privilegiado, pero tú, o sea, está claro que yo si te lo digo, no lo vas a entender. O sea, ¿para qué me voy a molestar yo siquiera en decirte absolutamente nada? Así que buenos días. Yo creo que la vida no tiene sentido directamente. Estamos aquí, yo qué sé, ser feliz, supongo, no sé. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ninguno, porque es tan complicado que como lo intentes encontrar te va a dar un chungo. El sentido de la vida, dejar huella en este mundo. Vivir a gusto contigo mismo. Anda, ya está. Una mierda, vives para trabajar. No, Eso es lo que hay, pero la expectativa es... es vivir a gusto contigo mismo, dejando vivir a los demás también. y alcanzando tus propias metas, proponiéndote siempre algo para poder superarte y así tener un motivo por el que vivir. Pienso que no hay un sentido para la vida, es que hay diferentes sentidos, entonces depende del punto en el que lo mires, tiene un sentido u otro. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es dependiendo de cómo lo mire cada uno, sería la forma en que tú lo ves alrededor del universo y la situación alternativa de las cosas hacia la persona. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido del que tú le quieras dar. Tu respuesta al sentido de la vida. Pues sé, yo eso no sé. La vida es chula. El sentido de la vida puede que sea nacer, sobrevivir, reproducirte y morir. Pues a ver, realmente el sentido más básico de la vida es el de todo animal, crecer, reproducirse y morir. Nosotros lo complicamos un poco, pero el sentido básico de la vida es ese. El sentido de la vida. Aquí estamos por algo y por alguien que nos ha puesto aquí, entonces un sentido tiene que tener, algo debe haber después. Entonces el sentido de la vida, sobre todo lo mejor quizás sea en el tiempo que estemos aquí estar lo mejor posible. Sí. Porque no sabe nunca uno lo que puede haber detrás, pero algo debe haber. Sí. En el sentido de la vida, pues, yo creo que es ese, simplemente. Mira, te voy a explicar cuál es el sentido de la vida. El sentido de la vida básicamente se basa, tú coges un zumo de naranja. Un zumo de naranja no muy natural, porque si es muy natural, todos tus esquemas mentales se descuadran totalmente. Coges un zumo de naranja y haces así. Contra un muro, muy fuerte, en plan, muy hardcore. Y cuando lo hagas, lo sabrás todo, o sea, todo. Te vendrá a la cabeza del tirón. Interesante. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida, hacer música y irse al carajo, porque es que otra cosa no tiene... Precisamente. Exacto.
¿Cuál es el sentido de la vida? La vida tiene doble sentido, es como una avenida. La vida es una gran avenida y tiene un doble sentido. Tiene señales, no puedes ir a lo loco en plan, corriendo por la vida, y no puedes ir en el sentido contrario, tienes que tener cuidado. La vida tiene un sentido de doble sentido, la vida tiene dos sentidos, ¿vale? Doble sentido, eso tiene un doble sentido también, porque puede ser doble sentido de carretera o doble sentido en plan de segundas intenciones. Entonces, la vida es dura como la verdura. La vida no tiene sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? Dormir mucho es el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es comer y morir, creo. ¿Y no hay ningún otro sentido que ese? El sentido de la vida no existe. La vida no tiene sentido. Murámonos. Vale. ¿Cuál es el sentido de la vida? Hombre, pues evidentemente no son las grandes palabras, no es lo de la libertad, no es lo de la felicidad, sino más bien en las pequeñas cosas. Yo soy más bien epicureísta y considero que el sentido de la vida está en los pequeños detalles, en los pequeños momentos, en saber disfrutar de las relaciones con los amigos, en los momentos esos de día a día, del día a día. La vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ser feliz. Right. Pues a ver, el sentido de la vida yo pienso que es disfrutar, no sé, trabajar también. No sé, pienso que si trabajas y haces las cosas bien, ¿no? Yo pienso que algún día pues no lo recompensarán de la misma manera, ¿no? Supongo. Gracias. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida, el día a día. Para mí. El vivir el día a día, ¿no? Ser feliz. Y tener pelo de color. Y tener pelo de color. Y tenemos Sí. un panel en Instagram. Ay, Dios mío. Y pues yo qué sé, depende de cada persona el sentido de la vida. No me pongas filosófico. No, filosófico no, cada uno puede ser a lo mejor el arte, otro puede ser la política y tú muerto vestido de corto, Richard. Está apuntando con el cuerno. Bueno, porque Escúchame, deja Stalin, bueno, ¿vale? solamente eso, que depende del sentido de la vida. El mío creo que sería el arte. All right. Eso lo digo yo. El sentido de la vida es la libertad de expresión en este país. Es la democracia frente a la razón y el pueblo. Porque el pueblo gobierna a la democracia y la democracia gobierna al pueblo que gobierna la democracia. ¿Cuál es el sentido de la vida, Alexei? El sentido de la vida es la libertad de uno mismo. ¿Para qué ser esclavo si puedes ser libre? ¿Perdone usted? ¿Cuál es el sentido de la vida? La muerte. Sin muerte, bueno, espera, sin vida no hay muerte. Sin vida no hay muerte. ¿Y la muerte? Sin muerte no hay vida. Y la muerte No, trae no. la libertad. Sin muerte hay vida, pero sin vida no hay muerte. Pero la muerte Porque trae la para libertad poder del- morir tienes que vivir. No hay blanco sin negro, porque si no, no sería nada. Igual con la vida, si no hay muerte, no hay vida. Porque no sería nada si no tiene un contraste. Entonces, ¿cómo explicas la vida de aquellas moléculas que siguen viviendo millones de años y todavía hoy en día siguen vivos desde la época prehistórica? Pero la existencia de las moléculas no es que son vivas, es que son constantes, ni vivos ni muertos, simplemente son. ¿No? Chico, se nota que la ciencia no es lo tuyo. ¿El sentido de la vida? Yeah. Seguir para adelante. All right. Señoras y señores, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Excelente. La felicidad. Estar con los amigos y la felicidad. Muy bien. No, yo. Yo no. Pero no me El porque Sevilla. ponga tan cerca, El no, Sevilla. ¿No? ¿Nada? ¿Segura? Yo no sé. Habría que reflexionar sobre ello, pero yo diría patata. Rock and roll. Rock and roll. Always clean up your mess. And don't talk with a mouthful of sandwich in your mouth. Good point. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¡Viva Emi! The age of space. If you like to gamble, I'll tell you I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. The pleasure is to blame. Ain't no difference what you say.
En fin, ¿podemos decir que hemos encontrado un sentido universal y absoluto a la vida? Probablemente no. Pero lo que sí hemos comprobado es que todos tenemos nuestro sentido personal y único a nuestras propias vidas. Para mí personalmente, los aspectos más importantes en la vida son la música, la paz y el amor. Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.